Qué maravilla. Y la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, a través de su titular, Amalia García, destacó la importancia que tiene la Ciudad de México como una generadora de profesionales y también de plazas de empleo para todo el país. Así lo dijo ella. La Ciudad de México ocupa el primer lugar nacional en generación de empleos. El 19% de los trabajos en el país se crean en la capital, indica la secretaria de Fomento al Empleo, Amalia García. De la industria manufacturera, por ejemplo, la Ciudad de México genera 460,000 empleos, 460,000 empleos, casi medio millón de empleos. De igual forma, la ciudad ofrece miles de empleos en el servicio financiero, en el ámbito de la hospitalidad, en turismo, servicios médicos, tecnologías de la información, lo que abre una potencialidad para el crecimiento del país. En apoyo a los estudiantes, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México beca a sus estudiantes para realizar sus prácticas profesionales con el objetivo de poder ingresar al campo laboral al terminarlas. Si es una unidad económica que no tenga una gran complejidad, se les beca por un mes, se les da su seguro contra accidentes y la tarjeta Capital Social. Si es una empresa más compleja, que tenga que ver, por ejemplo, con tecnologías de la información, la beca para la práctica laboral en el propio lugar es hasta por 4 meses y la beca consiste en 3,000 o 4,000 pesos, dependiendo de si son de educación media superior o educación superior, el seguro contra accidentes y la tarjeta Capital Social. Hasta el momento han logrado vincular al 56% de estudiantes con empresas y a 88,000 personas para conseguir trabajo de manera regular y con seguridad social. Con imágenes de Joel Arias, Mariana Sánchez, 21 Noticias.